En cierta ocasión le preguntaron a un hombre, ¿cuál es tu opinión o concepto acerca de la gracia de Dios? Su respuesta fue, la gracia es el alcahueteadero de los cristianos para hacer lo que ellos quieren hacer. Cierro la cita. Obviamente esta respuesta es la de una persona que no ha conocido al Señor, ni mucho menos conoce lo que es el perdón y la salvación. Sin embargo, la gracia de Dios lo es todo. Y hoy en nuestro devocional, el apóstol Pablo nos habla acerca de esa abundante gracia del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice las palabras del apóstol. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia, en definición, es el favor inmerecido que Dios otorga al pecador al perdonar sus pecados para salvarlo sin ningún mérito por parte de ellos, única y exclusivamente por la buena voluntad de Dios. Pero no solo eso, el apóstol afirma que el Señor no le brindó su gracia en una porción normal o poca, sino abundantemente, es decir, en un grado o en una medida mucho mayor de lo normal que sobrepasa los límites. Es como imaginarnos que el pecado tiene sus niveles y el máximo nivel llega hasta cierto punto. Esa es su máxima expresión, pero la gracia de Dios sobrepasa ese nivel a un punto mucho más superior y alto. También en Romanos, Pablo usa esta misma expresión, diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Los pecados de Pablo han sido extremadamente graves, despreciables y vergonzosos. Él no se merecía sino el castigo y el menosprecio de Dios y de los creyentes. Entonces, ¿quién podría confiar en una persona como Saulo de Tarso, como era el nombre de Pablo antes de ser el gran apóstol de Jesucristo? La respuesta sería nadie. Nadie podría confiar en una persona de estas. Solo la gracia de Dios, que es inagotable, que no tiene límites, pudo sobrepasar el tamaño de sus pecados. Solo la gracia del Señor hizo que él fuera una persona digna como para confiarle el Evangelio. Solo la gracia de Dios logró que sobre él se derramara tanta misericordia y compasión. Por esta misma gracia de Dios fue perdonado Pedro el violento, el neurasténico, el rebelde sin causa. Por la gracia de Dios fueron perdonados Mateo y Zaqueo, los ladrones, cobradores de impuestos, traidores de su patria y abusadores de su pueblo. Por la gracia de Dios fueron perdonados la samaritana y la adúltera. Por la gracia de Dios han sido perdonados muchos héroes y mártires de Jesucristo a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y por la gracia de Dios fuimos perdonados cada uno de nosotros, que en algún tiempo éramos mentirosos, codiciosos, chismosos, fornicarios, adúlteros, otros delincuentes, etcétera, etcétera. Cada quien sabe lo que fue en el pasado. Pero la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, fue muchísimo más grande que nuestro pecado, que nuestros adulterios, que nuestros delitos, que nuestras borracheras, que nuestras mentiras, que nuestros engaños, que nuestras falsas creencias, que nuestra codicia, que nuestras traiciones y que todo lo malo que hemos hecho. Hermanos y amigos, hoy estamos escuchando la palabra de Dios a través de este corto devocional, no porque seamos mejores que los demás, sino por la mera gracia de Dios. Hoy tenemos una nueva oportunidad de vida y de restaurar lo que habíamos destruido y dañado, no porque nos lo merezcamos, sino por la gracia divina. Ahora bien, la gracia de Dios no es haga lo que quiera y viva como quiera, porque la gracia de Dios puede con todo, de ninguna manera, hermanos. La gracia que recibimos por medio de Jesucristo nos libera del pecado y nos transforma con su poder. La gracia de Dios nos da la fuerza para sobreponernos al pecado, porque es mucho más grande que el mismo pecado. Así que, hermano, al igual que Pablo, cuando tomamos conciencia de esta inmensurable gracia, depositamos toda nuestra confianza y amor en Jesucristo y su iglesia. Porque la gracia nos transformó. Donde hubo incredulidad, ahora abunda la fe. Donde hubo odio, ahora abunda el amor. Donde hubo amargura, ahora hay gozo. Y esto se manifiesta en una vida nueva,
una vida transformada, una vida de gratitud y de rendición ante nuestro gran Rey. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Bendito Padre Celestial, hoy al iniciar este nuevo día y escuchar tu santa palabra, miramos hacia atrás y vemos lo que fuimos, la vida de donde nos sacaste y hasta dónde nos has traído. No queda más que agradecerte, Señor, por tu infinita y dulce gracia con la que nos alcanzaste, perdonaste y salvaste. Infinitas gracias, Padre adorado, porque si nuestro pecado fue grande, tu gracia fue enorme y absolutamente abundante. Gracias, Señor. Gracias por tanta abundante misericordia y compasión. Te alabamos y te exaltamos en el buen nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Quiero pedirte que demos gracias a Dios de todo corazón. Y no solo en este momento de oración y de reflexión, sino que cada actitud de nuestra vida sea un acto de gratitud ante nuestro Padre Celestial. Bendice su santa palabra que ha bendecido tu vida y comparte este mensaje con otras personas. Dios te bendiga. Te espero mañana.